Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar un concepto que es muy fácil, pero te lo tienen que explicar, que es distancia de plantado. La distancia de plantado se divide entre distancia entre cultivo o plantas y distancia entre líneas. Este es un macetero que tiene 30 centímetros de ancho y tiene 1,80 m de largo. Entonces, por ejemplo, voy a plantar rúculas. Si voy al app, voy a encontrar que la distancia de plantado entre cultivos es de 15 centímetros entre una plantita y otra, y la distancia entre líneas es de 20. ¿Qué indica eso? Que si este macetero fuese más ancho, yo, como tengo 20 centímetros entre líneas, podría hacer 2 líneas de plantado de rúcula. Y siempre la distancia entre plantas va a ser de 15. Entonces, mis perritos que empiezan a ladrar siempre con los videos. Entonces, lo que tengo que hacer es preparo el macetero, pongo cada 15 centímetros un indicador. Yo voy a usar estos, por ejemplo, para mostrarles. Entre 15, voy a ponerlo para que entre mejor en el video, supongan que acá hay 15, creo que hay 12 más o menos. Y, insisto, si esto tuviese 40 centímetros, pongo entre esta línea y esta otra línea, voy a buscar más globitos, otra línea de plantado de rúcula. Entonces, distancia entre cultivos, 15, distancia entre líneas, 20. ¿Sí? Y ahí esto me da la pauta para cada vez que yo tenga que plantar en una maceta, entender que si la distancia de esta plantita me exigía 15 centímetros para acá y 20 para acá, necesito tener libre 20 centímetros para este lado y 20 para este, y 15 y 15, ¿se entiende? Entonces me va a dar la pauta de en qué maceta puedo yo plantar una rúcula, por ejemplo. Voy a necesitar una maceta más o menos de 30 centímetros por 40. Ese es el mundo ideal de la rúcula. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando cultivamos en balcones, terrazas y demás, no tenemos tanto espacio y ahí es cuando empezamos a resignar. ¿Cuál es el efecto que tiene resignar la distancia de plantado de las especies? Va a crecer, nos va a dar frutos, vamos a poder consumirlas, pero no vamos a darle el espacio suficiente a sus raíces para que se desarrollen en su máxima expresión. Entonces la planta de alguna manera produce menos. Vamos a tener rúculas más chiquititas que las que podríamos tener si plantamos en suelo con estas distancias. Lo mismo nos pasa con los morrones, con los tomates, cualquier especie que tengamos en cuenta. Para este dato entonces van a la app, buscan dentro de la especie distancia de plantado, distancia entre cultivos, distancia entre líneas. Espero que les sea de utilidad.